y sin duda pues se vive es un muy buen ambiente porque está jugando bien el equipo de Milito. Hace mucho no lo hacía, están en primer lugar. Hay mucha expectativa con este rebaño sagrado y qué mejor que Fernando Lara allá en la Perla Tapatía para que nos cuente todos los detalles. Ya regresaron los seleccionados, todo en orden. ¿Cuál es el ambiente, Fer, de cara al partido contra Pumas? Será un buen partido. Pumas viene de ganarle al América, Chivas de ganarle a Rayados. Todo tiene muy buenos ingredientes para que sea un gran encuentro el domingo. ¿Cómo andas? ¿Qué tal? Muy buenas tardes para todos en Fox por Radio. Muy bien, gusto saludarlos desde acá, desde Verde Valle, afuera de las instalaciones donde entrena Chivas, y un muy buen ambiente de entrada a comentar el que se vive aquí, y es que no es para menos con el equipo en primer lugar, ¿no? Y ahora que se viene la actividad de la Liga MX tras la pausa por la fecha FIFA, bueno, los futbolistas que fueron considerados por el Vasco Aguirre del lado del Guadalajara ya reportaron, llegaron desde muy temprano a la ciudad de Guadalajara, viajaron en un vuelo directo desde Chicago, donde jugaron el último partido de preparación de esta fecha FIFA contra Bélgica. Lo hicieron y a partir de las 6 de la mañana, que es cuando llegaron, reportaron en las instalaciones, tuvieron un entrenamiento, no entrenaron al parejo, entendiendo las cargas de trabajo, entendiendo que vienen de jugar un partido. Si bien algunos tuvieron más actividad que otros, bueno, decidieron reservarlos al menos este día para que el día de mañana se incorporen ahora sí al parejo de sus compañeros y seguir alistando este importante duelo del próximo domingo en el Estadio Akron. Y es que recordemos que no solamente se trata de un choque de dos equipos grandes, sino que el Guadalajara, bueno, quiere defender ese liderato. Si bien le basta con un empate, con esos 30 puntos que tiene hasta el momento para conservar el primer lugar, el equipo universitario representa una gran oportunidad con este pequeño detalle de que a los Pumas se les dificulta jugar en Guadalajara. Desde el 2019 no ganan en tierras tapatías y antes de eso llevaban una racha de 36 años sin lograrlo ante el equipo de las Chivas. Por lo tanto, aquí en el equipo de Gabriel Milito consideran que es una muy buena oportunidad para sumar puntos y además seguir teniendo ese colchón extra sobre Cruz Azul que les saca 3 puntos hasta el momento. ¿Cómo estás, Fernando? Qué gusto saludarte. Ya no sigas con esas estadísticas, porque si no Alex se va a poner muy triste con números tan pobres de los Pumas allá en Guadalajara. ¿Qué está pasando? Pero bueno, te quería preguntar qué tantos cambios se esperan en la alineación titular, tomando en cuenta que los seleccionados normalmente cuando regresan de actividad pues tienen algunos minutos, y sobre todo quiénes podrían aprovechar esta oportunidad en la alineación que mande Milito. Sí, qué gusto saludarte. Bueno, en cuanto a los cambios en la alineación, realmente los futbolistas que fueron a selección nacional, así como ha pasado en otras ocasiones, sí los tienen considerados para iniciar, incluso ahora con este tema del calendario que será hasta el domingo, el juego contra los Pumas, les da un poco más de descanso para que puedan llegar a punto. Raúl El Tala Rangel, indiscutible portero tanto en selección nacional como en Chivas, el caso de Richie Ledesma, el caso de la Hormiga González, Roberto Alvarado son los titulares. El que ahí estuvo alternando la titularidad junto a la suplencia fue Brian Gutiérrez, pero después de los partidos buenos que tuvo en selección nacional, no solamente en esta fecha FIFA, también la pasada, y ante la ausencia de Omar Gobea, que tendrá suspensión por acumulación de tarjetas, es el cambio que se prevé. Brian Gutiérrez regresando al medio campo, posiblemente ahí alternando con Rubén El Oso González en labores ofensivas y defensivas. Hola Fernando, te saludo a la distancia. ¿Cómo va el tema de Romo? Sí, Luis, Romo ya estuvo entrenando al parejo de sus compañeros, incluso la última semana antes del parón por la fecha FIFA, también estuvo haciendo algunos trabajos junto a sus compañeros, algunos por separados. Ya durante esta fecha FIFA tuvo la oportunidad de ser convocado para el clásico tapatío amistoso que tuvieron allá en Los Ángeles, Estados Unidos. Por lo tanto, se prevé que para esta semana, ya con más de un mes de recuperación, pueda volver de nueva cuenta a la convocatoria. Estos días serán clave para determinar si es considerado, pero todo apunta a que el mediocampista, o en este caso quien ha sido habilitado como defensa central, vuelva de nueva cuenta al llamado por Gabriel Milito para este juego contra los Pumas. Hola, ¿qué tal, Fer? Buenas tardes. Preguntarte sobre el tema de si Milito ya piensa en hacer rotaciones, lógicamente pensando en que alguno de los seleccionados ya se pueda pensar que no estén para el tema de la liguilla.
Sí, un gusto saludarlo. Bueno, el tema de los seleccionados nacionales es algo que sí ocupa a Gabriel Milito, ya lo ha confesado en conferencias de prensa, sin embargo, hasta el momento solo lo mantiene como una posibilidad. Él sigue analizando esta posibilidad de rotar algunas posiciones, sobre todo las que son clave, ¿no? Como la del guardameta, ya lo decíamos con el caso de Raúl El Tala Rangel. Para Milito es indiscutible en la portería, a pesar de que no estará para la liguilla porque seguramente estará en la Copa del Mundo de 2026 y el suplente es Oscar Wally. Él quiere seguir utilizándolo, entendiendo que también el tema de la clasificación y quedar arriba en la tabla general le puede ayudar mucho en caso de llegar a la liguilla sin varios futbolistas de la selección nacional, entendiendo que por reglamento pues el empate global es el que le cede el pase, entonces quieren trabajar primero esta ventaja deportiva antes de poder rotar a algunos futbolistas. Oye, Fer, un asunto, tú que estás tan cerca del grupo de futbolistas de Chivas, ¿has percibido en algún momento algún jugador con cierta molestia o sintiéndose medio resignado a no ser convocado a la selección nacional mexicana cuando han hecho el torneo que han hecho? Yo no sé, yo puedo tirar nombres, ¿no? La Cotorra, no sé, el otro muchacho, el Aguirre, que no ha sido convocado, no sé, el caso de Campillo, como que cierta molestia porque no les toman en cuenta. ¿Lo has sentido? Molestia tal cual no, ellos evidentemente reconocen que sí han tenido el nivel porque no solamente es un tema individual de algunos futbolistas, sino que grupalmente han trabajado de forma espectacular desde el torneo pasado y hay algunos nombres clave, ¿no? Que pudieran ser considerados por Javier Aguirre como los que ya mencionas, el caso de Brian Cotorro González, el caso de Diego Campillo, tal vez uno de los más claros, el de Efraín Álvarez, quien también ha tenido muy buenos 2 torneos con el Guadalajara, incluso ya tuvo participación en algunos de los partidos amistosos de este año, pero bueno, ellos saben que siguiendo trabajando pueden tener posibilidades y si no es para este mundial, en teoría quien se queda en el proceso para el 2030 es Rafa Márquez, que es parte del cuerpo técnico del Vasco Aguirre en este momento y tienen todavía esa posibilidad, ¿no? Pero de los más claros, evidentemente Efraín Álvarez, Diego Campillo, Brian Cotorro González, Daniel Aguirre como tal no ha tenido un proceso en selección nacional, pero teniendo buenas participaciones como lo ha hecho hasta ahora, porque partiendo desde central también ha logrado buenos números ofensivos, no tienen duda de que pueden llegar a ser considerados, pero una molestia como tal no se siente en Guadalajara, es más un ambiente positivo por el tema de la clasificación en la Liga MX en este momento. Perfecto, Fer, pues muy completa la información, como siempre, desde la Perla Tapatía, con todo lo que tiene que ver con Guadalajara, con este gran momento y con el partido que van a enfrentar contra los Pumas, que por cierto, Fer, estamos viendo la fecha, ¿desde cuándo no gana Pumas ahí? Desde el 2019. No ganan en el Akron. Yo creo que es hora de cambiar eso. Creo que ya se tiene que cambiar con una victoria de Pumas del cuadro de Efraín, ¿o no? Desde el 2019 Pumas no gana en Guadalajara a Chivas, pero antes de esa victoria 36 años habían pasado desde la última victoria. 1982 fue la última con el gol de Negrete, por cierto. No era para que me recordaras ese dato. Pero bueno, está bien, ya. Además que son los datos nada más. Sí, gol de chilena. Gol de Negrete. Gol de Negrete, sí, chilena. Bueno, en el Jalisco, en aquel entonces. Jalisco, perfecto. Ya estás, Fer, gracias por el dato, Gracias, abrazo para todos. Adiós. Pues sí, es la realidad de los Pumas, ¿no? Les cuesta trabajo. Sí. Cuesta trabajo esa plaza, la verdad. Pero Charlie viene Pumas de ganarle al América, dar buen partido. El Chivas viene de ganarle a Monterrey, que ganaba tranquilamente el partido, lo termina sufriendo de más. Viendo un poquito, pero sí pinta para hacer un muy buen juego, ¿no? Por la propuesta de ambos equipos, la verdad creo que sí va a ser un muy buen duelo. Partido de la jornada, ¿no? Sí, yo creo que sí, sobre todo que ambos equipos son muy dinámicos. Va a ser un ida y vuelta muy bueno el partido. ¿Cómo es el juego, Santi? No. Por fin Pumas Para mí muy o no? atractivo. No, bueno, yo he visto una mejoría considerable de Pumas, naturalmente. Yo soy de los que hoy aplaudo lo que está haciendo Efraín Juárez con Pumas, es una realidad. Ahora sí creo que el funcionamiento es mejor el de Milito, sí. Mejor, El Milito. pero son de esos partidos que si no tienes la fórmula para irlo resolviendo, se te pueden empezar a complicar y después para cualquier lado Sí. se puede recargar el partido. Ya Guadalajara está clasificado, pero
van a querer, Charlie, guardar esa primera posición, ¿no? Porque se van a quedar sin seleccionados Fundamental. y tener la localía, ¿no? Para poder sacar de ahí. Fundamental, ¿no? Además Chivas es un equipo que tiene mejor circulación de pelota y Pumas está apostando más al juego directo, ¿no? Entonces, y a la intensidad y al vértigo. Entonces creo que, y sobre todo en el medio campo, va a ser un muy buen duelo. Sí. Lo de los seleccionados, Paul, que se quedan en Guadalajara por lo del tema de selección, se van, no van a estar en la liguilla. ¿Qué tanto le va a afectar? Yo creo que hay 3 bajas para mí importantes. A ver. Brian no se puede contar porque ya lo comentamos que a veces sí juega, a veces no. Han hecho buenos partidos sin el ¿La Hormiga? Hormiga, Ledesma y el Tala Rangel. La Hormiga, Ledesma y Tala Rangel. Esos 3 para ti. Esos 3. ¿Coincides, Santo? No, yo creo que la ausencia de el Piojo Alvarado También. le puede pesar bastante. Sobre todo, digo, hay futbolistas de cantera que cuando entran, pero entran en momentos diferentes del partido. O sea, no han entrado a resolver partidos. Han entrado, sí, a afianzar y a refrescar un ataque y lo han hecho muy bien. Pero yo sí creo que el Piojo, sobre todo con la camiseta de las Chivas, Sí. pues es muy importante. Ha rendido más que con selección. Ha rendido más que con selección. En el tema de los delanteros no hay tanto problema porque para eso llevaron a Sepúlveda, para eso regresaron a Marín, ¿no? Exacto, esos Entonces, dos, exactamente. Está cubierto, ¿no? Está cubierto. Y Son muy buenos jugadores. Y ya ha hecho ya ha intentado jugar con otros, ¿no? De cambio, como para... Está preparando esas ausencias que va a tener. Que es necesario, si no, imagínate, ¿no? Digo, sí va a ser muy triste, ¿no? Fíjate, Chivas, líder general, llega a la liguilla y pues se te van varios, ¿no? Y lo Oye, que ¿le se- ven posibilidades a Romo de volver a la selección? También. Uy, ya con Lira. Pero No, es que es también que- está... Digo, Romo era seleccionado, ¿no? Ahí va Lira o ahora entra Edson o Romo. No. Otro problema para Otro no, Sí. tampoco lo descartaría yo. No, claro. No, porque aparte Romo Hay te que puede... ver cómo regresa. Hay que ver cómo regresa y te puede cumplir igual la función de contención o de central, que ya lo Líbero. ha hecho, de líbero, claro. Bueno, pues a ver qué pasa con Gebray. Ya tiene... El fútbol mexicano tiene una habilidad casi sobrenatural para producir historias que ningún guionista de telenovela se atrevería a escribir porque dirían que son demasiado exageradas para ser creíbles, y lo que está pasando alrededor del Chivas de Guadalajara en estos días es exactamente ese tipo de historia que te deja con la boca abierta y con más preguntas que respuestas, porque resulta que el club más mexicano de México, el equipo que apostó por la identidad rojiblanca cuando todos decían que ese modelo estaba obsoleto y condenado al fracaso, está produciendo jugadores de tal calidad que Europa ya está moviendo fichas con una discreción que huele a negociación avanzada y a decisión prácticamente tomada en las oficinas de más de un club del viejo continente, que tiene muy claro lo que quiere y sabe perfectamente cómo conseguirlo antes de que el Mundial 2026 lo encarezca todo de manera exponencial, irreversible. Y mientras eso se cocina en los despachos europeos con la tranquilidad de quien sabe que el tiempo juega a su favor, en México hay gente que todavía está digiriendo la imagen de 2 comentaristas abandonando una mesa de debate en vivo porque alguien tuvo la audacia de proponer el nombre de un jugador del rebaño para la selección mexicana, una escena que hoy luce como uno de los momentos más vergonzosos del análisis deportivo nacional, considerando todo lo que ese jugador acaba de demostrar ante rivales europeos de primer nivel en los partidos más importantes que ha tenido el Tri en mucho tiempo, y que confirma que en el fútbol mexicano los prejuicios a veces pesan más que los argumentos técnicos y que hay analistas que prefieren mantener su narrativa aunque la realidad les esté gritando en la cara que estaban completamente equivocados desde el principio hasta el final, sin excepción ni matiz posible. Pero la historia no termina ahí porque el rebaño sagrado también está recibiendo noticias desde Bruselas de la FIFA que van a complicar los planes de Gabriel Milito de una manera que nadie en Cuapa de Guadalajara quería escuchar, precisamente cuando el equipo está en su mejor momento del semestre, con el liderato bien agarrado y con la liguilla en el horizonte como el objetivo principal de toda una temporada de trabajo que merece coronarse con el título. Y además hay una advertencia lanzada desde el vestidor rojiblanco que tiene nombre, apellido y destino muy claro para el próximo rival en la jornada 13 del Clausura 2026, que se viene encima con toda la intensidad de un partido que el Chivas está decidido a jugar como si fuera la final del mundo. Dejen su like y su comentario que hoy el rebaño tiene noticias para todos los gustos y no todas son para celebrar. Vamos a comenzar hablando primero sobre Brian Gutiérrez, porque esta historia tiene todos los ingredientes de esas que el fútbol fabrica específicamente para hacerle justicia
a quién se la merece y para dejar en evidencia a quien se equivocó de la manera más pública y documentada posible. Y es que lo que acaba de suceder con este mediocampista del Chivas en la fecha FIFA ante Portugal y Bélgica no es solamente una buena actuación de un jugador en forma, es la confirmación de un talento que algunos en este país se negaban a reconocer con una obstinación que francamente ya rozaba lo inexplicable para cualquier persona con criterio futbolístico mínimamente desarrollado. Brian Gutiérrez fue titular en los 2 partidos del Tri, ante Portugal y ante Bélgica, 2 selecciones europeas de jerarquía real y contrastada que no le regalan nada a nadie y que exponen sin piedad las limitaciones de cualquier jugador que no esté al nivel que esos encuentros exigen, y el mediocampista rojiblanco no solamente sobrevivió esos 90 minutos 2 veces, sino que dejó sensaciones tan positivas que la conversación alrededor de su nombre cambió de tono de manera radical y definitiva en cuestión de horas. Y aquí viene la parte que más disfrutan quienes siempre creyeron en él y que más incomoda a quienes lo descartaron sin miramientos, porque las plataformas de Google Trends registraron un aumento significativo y documentado en las búsquedas relacionadas con Brian Gutiérrez, específicamente en países como Bélgica e Inglaterra durante y después de los partidos de la selección mexicana, lo cual en el lenguaje del mercado de fichajes moderno no es un dato menor ni una curiosidad estadística, sino una señal inequívoca de que ojos importantes y bien pagados estuvieron observando lo que hizo este chico con la playera del Tri y que lo que vieron les gustó lo suficiente como para querer saber más. Y cuando en el fútbol europeo empiezan a buscar a un jugador en internet con esa intensidad y desde esas geografías específicas, el proceso que sigue tiene pasos muy bien conocidos por todos los que trabajan en el negocio de las transferencias internacionales. La información que maneja la gente cercana al mercado indica que el interés está tomando una forma cada vez más concreta y que de mantener este nivel en el Mundial 2026, la oferta formal desde Europa es un escenario que en Guadalajara ya están evaluando con la seriedad que merece una situación que puede representar el negocio más importante que haya hecho el rebaño en años recientes. Pero para entender completamente el peso de este momento, hay que recordar lo que pasó hace no tanto tiempo en un programa de Azteca Deportes, donde Omar Villarreal, conocido como Villa Villa, tuvo la valentía de proponer el nombre de Brian Gutiérrez para la selección mexicana, en un panel donde estaban David Medrano y Cristian Martinoli, 2 voces con mucho peso en el análisis deportivo nacional, y la reacción de ambos fue tan desdeñosa y tan cargada de incredulidad que terminaron abandonando la mesa de debate en vivo, dejando ver con esa salida el nivel de respaldo prácticamente nulo que tenía la propuesta en ese momento dentro del entorno del análisis futbolístico mexicano más influyente, una escena que hoy, con toda la perspectiva que da el tiempo transcurrido y los resultados obtenidos, luce como uno de esos episodios que el fútbol guarda en su memoria colectiva para recordarnos que los prejuicios son el peor enemigo del análisis objetivo y que equivocarse es humano, pero hacerlo de esa manera tan espectacular y tan documentada tiene un costo de credibilidad que no se recupera fácilmente. Villa tenía razón, el tiempo se lo confirmó con todas sus letras y sin dejar espacio para la interpretación creativa. Y eso, en el mundo del periodismo deportivo mexicano, vale exactamente lo que vale demostrar que la narrativa dominante estaba equivocada desde el principio. Sin embargo, y aquí está la pregunta que más incomoda en el entorno del chiverío, ¿cómo es posible que un jugador que acaba de brillar ante selecciones europeas de primer nivel con la playera del Tri esté siendo utilizado apenas como suplente en su propio club, disputando menos del 60% de los minutos posibles en el Clausura 2026 sin que Gabriel Milito haya dado una explicación clara y convincente sobre las razones tácticas de esa decisión? Porque la situación de Gutiérrez en Chivas contrasta de manera bastante incómoda con su presente en la selección, ya que comenzó el torneo como titular, pero paulatinamente fue perdiendo protagonismo en el 11 inicial del técnico argentino, hasta quedar relegado a un rol de impacto desde la banca que sus actuaciones con el Tri hacen difícil de justificar ante cualquier análisis medianamente serio, y esa contradicción entre el jugador que deslumbra con México y el jugador al que Milito no le da los 90 minutos en el Guadalajara es exactamente el tipo de situación que acelera las conversaciones entre representantes y clubes europeos interesados, porque cuando un futbolista no tiene el protagonismo que merece en su club, pero sí lo demuestra en la selección, el mercado interpreta esa señal de una manera muy específica y actúa en consecuencia con una velocidad que los clubes vendedores muchas veces no anticipan correctamente. Pensando bien, si el Chivas no le da a Brian Gutiérrez el rol protagónico que su nivel actual exige,
alguien en Europa va a aprovechar esa situación para hacer una oferta que en Guadalajara va a ser muy difícil de rechazar tanto deportiva como económicamente, ya que hablamos sobre Brian Gutiérrez y el interés europeo que sus actuaciones con el Tri han despertado en el mercado internacional. Ahora vamos a hablar sobre otro jugador del rebaño que está exactamente en la misma situación de visibilidad internacional, pero desde una posición diferente, porque Raúl Tala Rangel también está en el radar de Europa y la información que está circulando en los medios especializados tanto de México como del viejo continente indica que el proceso de acercamiento ya está en una fase que va mucho más allá de la simple observación casual, con el Sporting de Lisboa apareciendo con fuerza como el club que tiene más avanzado el seguimiento del portero rojiblanco y que ya habría tomado la decisión interna de hacer un movimiento formal una vez que concluya la Copa del Mundo de 2026, apostando por una renovación generacional en su portería con un perfil exactamente como el del Tala, joven, con proyección clara y con la vitrina mundialista como certificado de calidad internacional que el mercado europeo valora por encima de cualquier otro argumento. El diario portugués O Jogo, que no es una fuente que invente historias porque su credibilidad depende de la precisión de su información, confirmó que el Sporting de Lisboa tiene a Rangel bien identificado y bien seguido, lo cual en el lenguaje del fútbol de transferencias significa que los informes están siendo procesados en las oficinas del club portugués y que la decisión de hacer una oferta formal está prácticamente tomada con el Mundial como el único factor temporal que falta por resolver. En el rebaño sagrado son perfectamente conscientes de que tienen entre sus manos uno de los talentos más cotizados del fútbol mexicano en este momento, y tanto Amaury Vergara como Javier Mier en la dirección deportiva saben que el Mundial 2026 puede cambiar el valor de Rangel de manera tan dramática y tan rápida que la negociación que hoy podría cerrarse en torno a los 6 millones de euros que Transfermarkt le asigna actualmente como valor de mercado, podría duplicarse o triplicarse después de que el Tala juegue varios partidos en el escenario más grande del fútbol mundial frente a audiencias globales que en este momento ni siquiera saben que existe este portero. Y esa ventana de oportunidad para vender bien antes de que el precio se dispare es exactamente la conversación que se está teniendo en los despachos del Guadalajara con una seriedad y una profundidad que hace semanas todavía no tenía, porque el interés europeo no era tan concreto ni tan documentado como lo está haciendo ahora mismo. Yo creo que el Sporting de Lisboa está haciendo exactamente lo que haría cualquier club inteligente, identificar el talento antes de que se vuelva inasequible, y que el Chivas va a tener que prepararse muy bien para esta negociación, porque perder a Rangel sin sacarle el máximo valor posible sería un error que la directiva rojiblanca no puede permitirse en un momento donde la economía del club necesita operaciones exitosas en el mercado de transferencias. Mudando de asunto, pero con una conexión directa con estos jugadores del rebaño que están en la mira internacional, precisamente por su participación con la selección mexicana, ahora vamos a hablar sobre el grupo que le tocó al Tri en el Mundial 2026 y lo que eso significa para los jugadores del Chivas que van a estar en esa concentración, porque el sorteo ya está completo y México ya sabe exactamente a quiénes va a enfrentar en la fase de grupos de la Copa del Mundo, que se juega en casa con República Checa terminando de cerrar el grupo A, tras clasificarse en penales y completando así el panorama que Javier Aguirre y su cuerpo técnico van a estudiar con lupa durante los próximos meses, en busca de las ventajas tácticas que puedan marcar la diferencia en partidos donde el margen de error es prácticamente inexistente. El grupo A del Mundial 2026 quedó integrado por México, Corea del Sur y República Checa, con el debut del Tri programado para el 11 de junio en el Estadio Ciudad de México, que durante el torneo llevará ese nombre en lugar del histórico Estadio Azteca o Banorte, y el encuentro ante República Checa se celebrará el miércoles 24 de junio en ese mismo recinto, lo cual significa que los jugadores del Chivas que sean convocados van a tener la experiencia de jugar una Copa del Mundo en su propio país, ante su propia afición, algo que generacionalmente muy pocos futbolistas mexicanos han tenido el privilegio de experimentar y que representa una responsabilidad histórica tan grande como la oportunidad deportiva en sí misma. Yo acho que el grupo le quedó razonablemente manejable al Tri en comparación con lo que pudo haber sido, aunque Corea del Sur nunca es un rival que se pueda subestimar, y República Checa llega con el hambre de quien regresa a un mundial después de 20 años de ausencia, lo cual la convierte en un rival potencialmente más peligroso de lo que su nombre podría sugerir a primera vista. Ya que hablamos sobre el mundial y sobre cómo está afectando los planes del Chivas en múltiples niveles, ahora vamos a hablar sobre una noticia que llegó desde las oficinas de la FIFA con la frialdad burocrática característica del máximo organismo del fútbol mundial y que en Guadalajara cayó como un balde de agua helada precisamente cuando el equipo
está en su mejor momento del torneo y con la liguilla como el objetivo principal de toda la temporada, porque Diario Record confirmó que la FIFA respondió negativamente a la solicitud que los dueños de los clubes de la Liga MX habían acordado presentar para que se les permitiera fichar jugadores de reemplazo temporales durante la liguilla del Clausura 2026, en el periodo en que varios de sus titulares estarán concentrados con la selección mexicana preparando y disputando el Mundial. La situación es particularmente complicada para el Chivas porque el rebaño es precisamente el club con más jugadores convocados al Tri, lo cual significa que Gabriel Milito podría enfrentar partidos de liguilla sin Richard Ledesma, sin Brian Gutiérrez, sin Roberto Alvarado, sin Armando González y sin Raúl Rangel simultáneamente, una sangría de titulares que dejaría al equipo en una situación deportiva muy delicada justo cuando los partidos tienen mayor peso e importancia en el calendario, y la respuesta negativa de la FIFA deja al Guadalajara sin la válvula de escape que la directiva esperaba tener disponible para compensar esas ausencias con incorporaciones temporales que mantuvieran el nivel competitivo del plantel en la recta más importante del semestre. Pensando bien, la FIFA tomó la decisión más conveniente para sus propios intereses, sin considerar el impacto real que tiene sobre los clubes que más aportan jugadores a sus selecciones nacionales, y eso es exactamente el tipo de doble discurso institucional que el fútbol internacional lleva décadas practicando sin que nadie encuentre la manera efectiva de ponerle un alto. En ese sentido, ya que hablamos sobre cómo el Mundial está complicando los planes del Chivas de cara a la liguilla, precisamente necesitamos hablar sobre lo inmediato, sobre lo que viene este domingo en la jornada 13 del Clausura 2026, porque Gabriel Milito ya tiene la cabeza puesta en el partido ante Pumas, en el estadio Akron, y el equipo está en plena preparación con una semana de entrenamientos que arrancó el martes 31 de marzo en Verde Valle y que culmina con la práctica en el propio Akron el sábado 4 de abril, antes del partido del domingo 5 de abril a las 20:07 horas. Un compromiso que se podrá ver únicamente por Amazon Prime en México y por Telemundo en Estados Unidos, y que llega en el mejor momento posible para el rebaño, considerando que viene de ganar la jornada 12 ante Monterrey y de imponerse por la mínima ante Atlas en un amistoso celebrado en Estados Unidos durante la fecha FIFA, lo cual mantiene el ritmo competitivo del equipo activo durante un periodo donde otros clubes llegaron fríos por la pausa internacional. Diego Campillo fue el encargado de lanzar la advertencia oficial al rival en zona mixta, y lo hizo con la contundencia y la claridad de quien no necesita adornos retóricos para comunicar lo que el equipo tiene en mente. Van a jugar el partido ante Pumas exactamente como si fuera una final, con toda la concentración, toda la motivación y toda la intensidad que ese tipo de partidos exige, y esa declaración no es un lugar común ni una frase hecha para cumplir con la rueda de prensa, sino el reflejo de una mentalidad que Milito ha instalado en este vestidor y que explica en buena medida por qué el Chivas está donde está en la tabla general después de 11 jornadas de torneo. Yo creo que Chivas llega a este partido ante Pumas en el mejor momento posible, y que el Akron, con su afición encendida, puede ser el factor diferencial en un partido que, sobre el papel, luce favorable para el rebaño, aunque la advertencia de Campillo sobre mantener la concentración desde el minuto 1 es exactamente la lección que este equipo aprendió de las derrotas ante Toluca y Cruz Azul, y que no puede permitirse olvidar cuando el partido empiece y la adrenalina del clásico haga su trabajo en los nervios de todos los que estén dentro del estadio,